お前はもう死んでいる。Hey, hola, muy buenas, soy yo de nuevo, y el día de hoy vengo a explicar y enseñar lo visto en este parcial. Comenzaré con el tema de base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Las bases de datos pueden almacenar información sobre personas, productos, pedidos y otras cosas. Las bases de datos recopilan información organizada o datos estructurados que normalmente se almacenan de forma electrónica en un sistema informático. Normalmente, una base de datos está controlada por un sistema de gestión de base de datos, DBMS. En conjunto, los datos y el DBMS, junto con las aplicaciones asociadas a ellos, reciben el nombre de sistemas de base de datos, abreviada normalmente a simplemente bases de datos. Los datos de los tipos más comunes de bases de datos en funcionamiento actualmente se suelen utilizar como estructuras de filas y columnas en una serie de tablas para aumentar la eficacia del procedimiento y la consulta de datos. Así se puede acceder, gestionar, modificar, actualizar, controlar y organizar fácilmente los datos. La mayoría de las bases de datos utilizan un lenguaje de consulta estructurada, SQL, para escribir y consultar datos. Un ejemplo de un SGBD sería MySQL, que es un sistema de gestor de base de datos de código abierto. El SGBD de MySQL pertenece actualmente a Oracle y funciona con un modelo cliente-servidor. Eso quiere decir que los ordenadores que instalan y ejecutan el software de gestión de bases de datos se denominan clientes. Ahora te mostraré cómo conectarse a una base de datos. Ahora te enseñaré a conectar a una base de datos. Lo primero que hay que hacer es crear el archivo de conexión. Pones los datos, el nombre del servidor y los datos pertenecientes a la base de datos. Y con este archivo ya puedes tener una conexión directa a la base de datos para visualizarla y manipular los datos mediante esta función MySQL. Y ahí están los datos: localhost, usuario, contraseña, base de datos. Y de esta manera se puede conectar. Sesiones. ¿Qué es una sesión? Las sesiones son una forma sencilla de almacenar datos para usuarios de manera individual, usando una ID de sesión única. Cuando PHP cierra automáticamente, toma el contenido de la variable superglobal session, la serializa y la envía para almacenarla usando el gestor de almacenamiento de sesiones. El manejo de sesiones en PHP es un concepto clave en PHP que permite la información de usuario persista entre todas las páginas de un sitio web o app. En PHP, las sesiones se crean mediante la función sessionStart. Si la sesión no existe, esta función crea la sesión y la asocia un identificador de sesión único. Si la sesión ya existía, esta función permite que la página tenga acceso a la información vinculada a la sesión. Como puedes ver, este es un ejemplo de sesiones. Ahí está inicializado con la variable nombre, Pepito o Conejo, y session, y ahí la estamos mostrando, y session start, y validaciones de fechas. Ahora te enseñaré a validar una fecha con PHP con su formato y su existencia. Para validar una fecha hay que descomponerla en sus distintos valores. El primer paso es descomponer la fecha en día, mes y año. Esto lo hacemos con la función explode de PHP, que permite crear un array con los valores por separado en cada una de sus casillas.
variable fecha de 04/05/2017. Después de este paso tendremos un array con los valores de los datos 04, 05 y 2017. Y esta parte la podemos comprobar sencillamente con un array que resulte que tiene exactamente 3 casillas. Esto se hace con la función count de PHP, que nos devuelve el número de casillas de un array. Count valores. Y así verificar que la fecha existe en el calendario. Lo ponemos así. Check date, valores 1, valores 0 y valores 2. Y verificamos. CS Responsive. ¿Qué es el CS Responsive? Es el diseño adaptativo o responsivo. Está enfocado en redimensionar y colocar los elementos de la web de forma que se adapten al ancho de cada dispositivo, permitiendo una correcta visualización y una mejor experiencia de usuario. Para dar un sitio web responsive, primero hay que comenzar con un enfoque móvil. Después pasas tu sitio de escritorio a móvil y usas un tema responsive. Tampoco hay que usar el flash. Y hay que impulsar la velocidad del sitio prestando atención a la apariencia. Hay que habilitar también la opción de páginas móviles aceleradas, AMP. Y así tenemos un sitio web responsivo y saludable. Como os puedes ver, este es un ejemplo en el código de una página web con el CSS responsive. Sí. Conclusión. Este parcial fue más corto de lo común, y aunque no vimos una gran cantidad de temas, vimos el funcionamiento de las bases de datos, qué hacen y su principal función: conectar el conjunto de datos de un mismo contexto y almacenarlos sistemáticamente. Las bases de datos son de gran importancia en las aplicaciones web. De la actualidad, por darte un ejemplo, Amazon. Amazon a diario es utilizada por millones de usuarios, donde a diario se almacenan miles de millones de datos, y sin las bases de datos su funcionamiento no sería posible. Eso fue todo por este video. Gracias por ver y adiós.